Mercedes Estela Lescano tenía 37 años cuando falleció en un accidente automovilístico en proximidades de la estación de servicio Shell del acceso norte de Paraná. Su muerte fue un impacto muy fuerte en la sociedad paranaense esa noche del 20 de diciembre de 2003. Era una mujer muy querida, con una proyección política que no tenía techo en el radicalismo. Mercedes es una historia de vida. Traspasaba la amistad, éramos familia. Mis chicos son como primos de los suyos y transitamos cosas maravillosas. Era una persona muy divertida, se reía mucho. Tenía una energía, bueno, yo te decía recién, desbordaba la energía de Mercedes. Yo no sé cómo hacía chicle su día, hacía todo. Y todo bien. Nos cuidaba de todo y de todos. Fue noble. Y bueno, y hoy se extraña su amor. Realmente se extraña mucho. Y yo la conocí a través de mi marido, que era, para Fabián fue su hermana. Yo creo que para Mercedes Fabián fue su hermano varón. Sí, ellos fueron muy amigos de jóvenes, después trabajaron juntos. Bueno, y ahí caigo yo. Yo llegó antes de que trabajaran juntos, eran muy amigos. Así que creo que militaron juntos, que estuvieron trabajando un montón. Así que, y un día la conocí yo y bueno, nos hicimos amigas. Y compartíamos la vida, compartíamos todo. Éramos una familia, ya te digo. Pasamos, los embarazos, la vida de los nacimientos de los chicos, todo. Se perdió el radicalismo perdió un cuadro político muy importante con Mercedes. Vos me preguntás, hoy qué veo yo, cómo la veo a Mercedes, y la veo en un cargo legislativo o ejecutivo. Si vos hoy me preguntás, yo la veo así. Sí, de esa manera. Ella tenía una capacidad enorme, era muy inteligente. Obviamente uno tiene un muy buen recuerdo de Mercedes Lescano, ¿no? Mercedes es una chica lamentablemente muy joven cuando perdió la vida. Ponete a pensar que tenía solamente 37 años cuando ese accidente terminó con una vida realmente muy, muy joven. De una persona que no puedo decir que tenía otro tipo de relación, pero sí era una relación bastante afín, en mi caso, de verla prácticamente todos los días. Como vos, Claudia, nos tocaba hacer la calle, hacer muchas notas en la calle, muchas notas en Casa de Gobierno, en la municipalidad, así que habitualmente, ¿no? Casi diariamente la veíamos a Mercedes Lescano. Y para nosotros los periodistas, para los comunicadores, tenía una virtud muy grande. Era la típica funcionaria que uno llegaba, le pedía algún tipo de información y ella siempre daba la cara. No suele pasar siempre, muchos funcionarios a veces son más reticentes a hacer declaraciones, no era el caso de Mercedes Lescano. Mercedes Lescano llegábamos, o le hablábamos por teléfono, o llegábamos a la municipalidad y necesitábamos algún tipo de información y ella siempre estaba muy dispuesta. Eso hacía que tuviera ella una relación como bastante cercana con quienes habitualmente recabábamos ese tipo de información. Y bueno, ¿y cómo la veíamos? Tal vez en el momento cuando hablábamos con ella, cuando le hacíamos notas, cuando requeríamos de la noticia, no dimensionábamos lo que iba a pasar. Entonces no sé si en ese momento pensábamos cómo iba a ser o qué futuro tenía Mercedes Lescano. Pero la verdad que cuando pasó lo del accidente que le costó la vida, y mucho tiempo después, cuando uno fue pensando, ¿no?, en una figura de la política, joven, mujer,
que no era tan habitual ver mujeres que ya estaban de alguna manera escalando con cargos electivos o que habían sido funcionarios y buenas funcionarias. Nos pusimos a pensar realmente qué hubiera sido una Mercedes Lescano al día de hoy, ¿no? Uno siente que era una distinta, se la observaba como muy en eje, con mucha autoridad, con mucho carácter. Se me hace que era una mujer bastante ejecutiva y claro, al tiempo te pones a pensar y decís cuál hubiera sido el techo, ¿no? de Mercedes Lescano. O tal vez uno lo piensa justamente por eso, porque falleció joven y la deja también, ¿no? con un imaginario o pensando románticamente que iba a llegar a mucho. Pero la verdad que tenía condiciones, ¿no? Tenía condiciones seguramente para pensar que su futuro hubiera sido muy, muy promisorio. Cuando ella jura como concejal, nosotros nos habíamos ido del gobierno. Habíamos perdido la elección. Ella tuvo una parte en su momento en servicios públicos y después tuvo subsecretaria de gobierno, y de ahí es que nos conocimos como funcionarios, ¿no? Era muy activa, también tuvimos el haber estado cuando las famosas inundaciones de Santa Fe, que se inunda el Salado. Nosotros trabajamos mucho en Santa Fe y viajamos bastante con ella en el lugar. Bueno, tuvimos varias anécdotas. El último día, inclusive, estuvieron conversando conmigo porque se había sacado de ahí de calle Almirante Brown, en el puente, el busto de Perón para refaccionarlo en la parte de arquitectura, y se había hecho una denuncia como que lo habíamos desaparecido, y bueno, y yo sabía que lo tenía arquitectura y todo eso, y lo recuperaron. Así que eso fue a la mañana y a la tarde se produjo el accidente. Ese día yo estaba en una quinta y a esa hora en una quinta en San Benito, próxima a la ruta 18, recibo el llamado del accidente, me fui inmediatamente y ya los habían retirado a los dos. Vengo directo a la Modelo, ahí estaba el Barisco y voy al San Martín, donde estaba ella, ¿no? Conocí después testimonio de algunos que estuvieron en el momento de que lo sacan, que lo traen. A Barisco lo trae un amigo, a ella lo trae la ambulancia. Y bueno, después todo el duelo que eso significó y el problema que tenía Sergio, digamos, de su salud también en ese momento y su internación. La concejal Lescano, quien había asumido en el cargo días antes, después de ser secretaria de gobierno en el primer mandato de Sergio Barisco entre 1999 y 2003, falleció por el impacto con un camión de origen brasileño en el acceso norte de Paraná. Según la pericia forense, su muerte fue por shock hemorrágico agudo por politraumatismo grave. Barisco, quien conducía su vehículo Gol, tuvo algunas lesiones como fractura de base de cráneo, fractura de malar derecho, contusión hemorrágica frontal derecha con leve efecto de masa y edema perilesional que resultaron de carácter grave. Al parecer, volvían de una casa quinta de la zona y Barisco había decidido detenerse en la estación de servicio a comprar cigarrillos. Cuando salían rumbo a Paraná, fue colisionado casi frontalmente por el camión conducido por Guillermo César Sanz. Barisco pegó un volantazo y la peor parte se la llevó Lescano. Allí impactó el camión brasileño y destruyó la vida de la concejal.
La última vez que yo la vi y estuve con ella fue un día antes de fallecer del trágico accidente. Habíamos ido con mi señora y mi hija, y ella llevaba a su hija a un cumpleaños de una amiga en común. Y nos encontramos en la puerta de la casa de ahí de esa gente, y entonces me dice: Carlos, el lunes arrancamos con todo en el consejo, te vas conmigo a trabajar. Bueno, Merce, le digo yo, el lunes me voy por allá y nos vemos. Y ya te digo, eso creo que fue un viernes, y a la madrugada de ese sábado fue el accidente. A mí me llamaron a las 2:30 de la mañana acá a casa para avisarme, y la verdad que fue, mirá, todavía se me eriza la piel. Fue un golpe duro porque me tocó reemplazarla en una situación así, lamentable, ¿no? Y bueno, y ella tenía, en esa época le habían puesto como presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Consejo Deliberante. Yo no tenía ni idea cómo manejar los números en el presupuesto municipal. Así que bueno, me tuve que hacer los ponchazos y salí manejando el presupuesto municipal, creo que mejor que el secretario de Economía. Pero la verdad que para mí fue muy duro la muerte de ella, porque trabajamos mucho políticamente y porque habíamos planificado precisamente en esa época un proyecto a futuro. Ella siempre me decía: cuando estemos los dos en el consejo vamos a empezar a formar algo nuevo para trabajar en política. Y bueno, y la verdad que me dolió mucho, a mí me choqueó, tal es que yo ni sabía la fecha de cumpleaños de ella, 3 días antes de mi cumpleaños era. Y bueno, y la fui a saludar a la madre una vez, ya fallecida ella, ahí en calle Alem, y resulta ser que empezamos a hablar con la mamá de Mercedes, y los padres de Mercedes, el padre de Mercedes y mi papá, habían sido íntimos amigos, y yo ni sabía, digamos. Pero era una mujer con mucha fuerza. Yo creo que más allá del accidente y la tragedia, se perdió un baluarte en la política. Yo creo que Mercedes tenía mucho futuro. Para mí va a ser la candidata a intendenta en la próxima elección, ¿no? Así que fue un impacto muy duro. La verdad, para mí fue muy duro. Pero bueno, tal así que yo recién te mostraba fuera de cámara, cuando a mí me entregan el diploma, yo hago guardar el diploma en el marco y pongo la foto de ella, y ahí está, para recordarla viva y recordarla como éramos en aquella época, ¿no? Ya pintamos canas. Me enteré como todos, digamos, por los medios, y aparte por amigos que me llamaban por teléfono si sabía lo que había pasado, nada más. Después no me enteré por otra cosa. Significó mucho, porque tenía una gran potencia. Era una excelente persona, como persona era excelente, como militante más, y era muy inteligente Mercedes, muy inteligente. Es lo que puedo decir, digamos, de ella, ¿no es cierto? Y ella era muy humilde, atendía a todo el mundo, ella no tenía problemas con nadie, trataba de solucionar un montón de problemas de la gente. Se le acercaba mucho a la gente, tenía un carisma muy grande ella. Militábamos a la tarde, a la mañana hacía su función y a la tarde salíamos a militar. O sea, la verdad que fue una pérdida muy grande para la Unión Cívica Radical. Fue muy grande porque era un potencial que teníamos nosotros, ¿viste? Yo como mujer, digamos, me sentí orgullosa porque aprendí mucho de ella, aprendí la militancia, aprendí la parte administrativa. Era una chica muy capaz, pero muy capaz. Tenía un potencial enorme, políticamente humana, era muy humana ella. Ella era una persona muy humana. Después no tuve más contacto ya, como te dije. Varisco salió ensangrentado del automóvil, pero caminando. Fue llevado a un centro asistencial por un militante radical que había estudiado con él en el Colegio Don Bosco, que justo pasaba por el lugar y quedó internado en una clínica, aunque nunca perdió la conciencia. El cuerpo de la edil tuvo que ser velado a cajón cerrado por la gravedad de las heridas en su cabeza y rostro. Esa noche, el episodio fue un golpe muy fuerte para varias familias paranaenses. Numerosas personas se congregaron hasta las primeras horas de la madrugada frente al sanatorio de calle San Martín.
Y a mí me costó mucho, ya te digo, a mí me costó mucho porque ella había asumido primero la presidencia de lo que era la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad, que había que llevar al dedillo. Ya hacía 4 años que venía en la gestión, conocía perfectamente, si bien yo ya había sido concejal en otras épocas, pero nunca me metí en la parte numérica. Y a mí me costó muchísimo el tema me acuerdo que tuvimos que aprobar el primer presupuesto, yo asumí creo que el 6 de enero de ese año, y a los 15, 20 días ya estábamos tratando tributaria y presupuesto municipal. O sea, teníamos que aprobar la ley madre que era presupuesto y después aprobar todo lo que era tributaria y tasas municipales. Bueno, ahí me costó, así que yo recuerdo que mi señora fue un gran puntal. Trabajamos durante una semana entera en la parte numérica del municipio. Y después, bueno, ella había asumido también la Comisión de Legislación, que también es una comisión dura, pero bueno, qué sé yo, había que asumirlo, había que encararlo y ahí estuvimos. Yo lo que sí siempre hice dentro del bloque, que a pesar de que no íbamos como Unión Cívica Radical, nunca dejé de llamarme Unión Cívica Radical. Me costó bastante eso también. Máxime que trabajaba con colegas correligionarios que no eran muy afín, si bien eran radicales, no estaban afín al radicalismo. Porque ella fue colaboradora ya en el gobierno de Humberto Cayetano Barisco. Después nosotros, tal vez esa relación más afín y más cercana con ella, de funcionaria a periodistas, fue ya en la gestión de Sergio Barisco. Y claro, ella se candidatea como concejal, gana, digamos, la lista que la llevaba, jura, y yo creo que pasaron, no sé si una semana o 10 días nada más, cuando tiene el accidente fatal. Así que sí, que fue un impacto muy grande, me imagino yo para sus pares, para todos los dirigentes que durante años militaron con ella o compartieron su forma de trabajo. Y nosotras también, porque, insisto, era mujer. Yo hoy pienso y saco la cuenta que tendría mi edad. Yo tengo 55 años y Mercedes había nacido en 1966, o sea que tendría mi edad. Y claro, fue muy impactante que se tronchara una vida así de una persona muy joven, con familia, con hijos chicos, con una mamá que vivía acá enfrente de Canal 9 y que obviamente nunca pudo superar semejante golpe y que siempre nos agradecía ella la buena relación que habíamos tenido cuando ella era funcionaria, porque la verdad que siempre había sido, más allá de la afinidad, una relación de muchísimo respeto. No se confundían las cosas, digamos, pero cuando un funcionario vos ves que es eficiente, o de alguna manera eficiente, organizado, que encima tiene buena relación con la prensa, uno de por sí ya tiene, ¿no?, una afinidad distinta. Yo sabía de su existencia como una dirigente de la Unión Cívica Radical porque militaba políticamente, los dos por aquel tiempo ella tenía 36 años, yo 35. Yo pertenecía a un espacio que se denomina el Movimiento Social Entrerriano, que era parte del nuevo espacio en la provincia de Entre Ríos, junto a otros dirigentes como Emilio Martínez Garbino, Juan Domingo Zacarías, y tuvimos nuestra candidata a intendente Maris Chapino, y con Aldo Baschetti éramos los candidatos a concejales. Por primera vez en la ciudad de Paraná, el Consejo Liberante se divide por 3. Y ahí asumimos como concejales Aldo Baschetti y yo. Mercedes tuvo un gran gesto porque en ese momento romper el bipartidismo era muy difícil. Culturalmente siempre se manejaba en la administración Unión Cívica Radical y Partido Justicialista.
Ahí es que por primera vez tengo contacto con Mercedes, porque fue muy generosa en llamarme y ponerse a disposición en algo tan simple pero fundamental para cumplir el rol de concejal, que era tener un espacio físico, institucional en el municipio, concretamente conseguir una oficina. Ella era funcionaria de la gestión radical y fue quien me ayudó a conseguir una oficina. Y ahí encontré a una mujer con una gran actitud de apertura, de entendimiento del proceso político que se avecinaba, con una gran generosidad. Y rápidamente generamos empatía o comunicación, y al poco tiempo fue la asunción política. En esa oportunidad el justicialismo que se había impuesto en las elecciones con Julio Solana tenían una gran crítica a su gestión. Tanto es así que recuerdo que fue muy reconocida su ponencia en el Consejo Deliberante, en la primera sesión, donde hizo una defensa muy tenaz, muy sólida de la gestión, ella te diría contra el PJ que asumía y criticaba y ponía excusas de algunos déficits en la gestión anterior. Y también recuerdo que por esos días, en su generosidad, acudió en esos tiempos, en esos 20 días, en esos 15 días de concejales que compartimos, en no menos de 3 oportunidades, acudió a mi oficina con total generosidad. En aquel tiempo tenía un compromiso muy fuerte con lo que era el residual del Banco Municipal. Ella tenía un gran conocimiento y fue muy generosa en compartir ese conocimiento conmigo, en ayudarme a entender también lo que era el mecanismo del municipio. Y ya en ese tiempo, a pesar de que no estaba todavía impuesto el discurso de la mujer, ella en sí mismo era una mujer muy empoderada, planteaba en ese momento la necesidad de la participación de la mujer, y asimismo como mujer imponía sus ideas, y no le costaba, porque tenía carisma, muy sólida intelectualmente. Podría decir que era un cuadro político. Sin duda que por ese tiempo era la mujer. De hecho, cuando la consternación que hubo en la ciudad de Paraná con su pérdida, se magnificó lo que representaba ya a nivel de la dirigencia política, y en la sociedad que la iba conociendo, porque tenía una gran relación con las organizaciones sociales, era una gran comunicadora, y como te dije, como lo hizo conmigo, lo hacía con todos quienes requerían, cuando tuvo la función pública, quienes requerían de información, de gestión. Siempre fue una mujer abierta y predispuesta al diálogo. Varisco tuvo que ser operado al día siguiente del accidente para recomponerle algunas secuelas en la cara. No obstante, la principal preocupación fue qué derivación iba a tener un golpe en el lóbulo frontal de la cabeza del exintendente. Nadie podía creer el fallecimiento de la concejal y lo dramático de su muerte. Días antes había asumido su nuevo rol, luciendo un elegante vestido color azul, y en esas primeras jornadas fue figura clave del Consejo Deliberante desde su lugar de oposición en la administración de Julio Solanas. Era una mujer apreciada en los diferentes ámbitos políticos y considerada la sucesora natural de Varisco en un futuro que nunca llegó. Fue poco lo que yo viví con ella. Le tomé juramento, porque yo era el presidente del Consejo Deliberante. Tuvimos
unas sesiones juntas, por supuesto que por ahí nos sacábamos chispas, pero ya por otras cuestiones, las cuestiones políticas dentro del Consejo. Es verdad lo que decís vos, el bloque radical era con Mercedes presidenta, era una cosa, y bueno, sin Mercedes era otra situación, porque seguramente que Mercedes hubiera continuado siendo la presidenta del bloque, no me cabe la menor duda. Y bueno, inclusive quedó trunca un debate que habíamos planeado sobre el presupuesto, a donde íbamos a ir de los distintos bloques, y nos sorprende el 20 de diciembre cuando ella fallece. Bueno, que en realidad el debate se hizo en ausencia, no fue debate tampoco. Y ahí termina. Pero ¿por qué te cuento de esta puesta en contexto de cómo nace mi conocimiento de Mercedes? Porque inclusive tuvo un correlato cuando ella fallece. Yo estaba ese 20 de diciembre, me entero, estaba en la casa de quien iba a ser mi secretario, quien era mi secretario del Consejo, y ahí nos enteramos la noticia. La verdad que fue una bomba. En realidad fue una bomba, para todo Paraná. Y bueno, al otro día yo voy, hablo con Solana, resolvemos que vamos al velorio como corresponde. Fuimos un grupo de concejales, y recuerdo que cuando yo la saludo a la mamá, le digo, lo siento mucho, la mamá me dice, ¿de verdad lo siente? Claro, ella me visualiza a mí en el otro contexto, ¿no? Le digo, señora, sí, yo no estaría acá si no fuera por eso, ¿no? Así que bueno, mirá vos, ¿por qué es importante estas cosas decir? Porque todos conocían eso, pero bueno, son circunstancias de la vida donde cada uno está, o le toca estar, con razón, sin razón, pero sin ninguna duda, como yo digo, es decir, estas cuestiones, por lo menos nosotros, la gente de nuestra formación, en política, nosotros podemos tener diferencias, pero seguramente que nunca vamos a especular ni tomar ninguna ventaja cuando se trata de la salud, de la vida, de la familia, del otro. Esas son cosas que quedan aparte, porque todos somos seres humanos, ¿no? Me hace acordar cuando Hemingway decía que la muerte me disminuye porque soy parte de la humanidad. Entonces no me pregunte por quién doblan las campanas, ¿no? Doblan por ti. Así es. Así que bueno, creo que sí, es una pena. Hubiera sido otro consejo, seguramente que hubiera sido otro consejo. Hubiéramos tenido debates interesantísimos. Fíjate vos que ni bien comenzamos nosotros al poco tiempo un debate profundo con el tema del INCINIPA, y bueno, que prácticamente lo dimos en soledad, ¿no? Es decir, y que era, y contra, ni siquiera dentro de lo que era la política del Consejo, sino contra aquellos que habían pasado por el Consejo y que en todo caso habían tenido su intervención ya por afuera del Consejo, y a que habían tenido su intervención en eso, que era un tema que realmente era imposible de sostener, porque no, con la finanza de la municipalidad, vos imaginate un plan universal para la niñez como el que hay ahora, sostenido por la Municipalidad de Paraná, cuando ni siquiera tiene para pagar el boleto estudiantil, ¿no? Pero, y así, bueno,
creo que tuvimos unas reuniones, discutíamos, ¿sí? Seguramente yo desde la presidencia del Consejo, ella del bloque, pero creo que hubiéramos podido construir también otras cosas, ¿no? No quiero decir con esto ni desmerecer a los otros compañeros de bancada de ella que después quedaron y que por supuesto llevamos adelante la gestión, con diferencias, a veces con acuerdos, pero decíamos al comienzo, cuando vos lo expresabas, sin ninguna duda ella era un cuadro político que tenía muchas aspiraciones, pero bueno, es decir, a veces la tragedia te saca de escena y las cosas no se pueden realizar, ¿no? El exintendente Sergio Barisco quedó imputado por el hecho y fue blanco por años de la dura crítica desde sectores del peronismo como protagonista y por la responsabilidad que había tenido en la tragedia. El accidente que tuvo Sergio Barisco, donde perdió la vida Mercedes Lejano, y lo que puedo recordar de esa época fue a finales de 2003, diciembre de 2003, los primeros días de febrero, creo, fines de enero, febrero, me consulta Sergio porque había recibido la citación y la imputación de la jueza de instrucciones entonces, era Leonor Pañeda, y lo imputado homicidio culposo agravado. Recuerdo, bueno, que concurrieron con Fabián Rogel, con Ilve Malizani a mi estudio, tuvimos una charla, una entrevista, me contaron un poco los detalles, lo que había pasado. En ese momento también les recordé que, bueno, yo era amigo de Mercedes y también de su esposo, Juan Carlos Gemignani, así que previamente iba a hablar con Juan Carlos, antes de aceptar la defensa de Sergio, cosa que hice. Juan Carlos en su momento me dijo, mirá, yo voy a ser querellante porque tengo que eventualmente explicarle a mis hijos qué ocurrió, qué hice, así que eso es un poco lo que me motiva. De alguna manera también me agradecía que yo interviniera en la defensa porque queda un poco entre gente amiga toda esta cuestión bastante lamentable que había ocurrido. Recuerdo que la imputación que tiene Sergio para mí no tenía sustento. De hecho, la compañía de seguros San Cristóbal decidió indemnizar a la familia de Mercedes y también a Sergio todos los daños al vehículo, etcétera. Es decir, hizo una peritaje y una evaluación de riesgo y concluyó igual que nosotros en cuanto a que no tenía ningún tipo de responsabilidad, que la responsabilidad total del camionero que había salido de la estación de servicio y había atravesado la ruta en el sentido de circulación que iba Sergio, que no iba a exceso de velocidad, que iba a una velocidad razonable, pero claro, se encuentra de golpe con el vehículo cruzado en la ruta y obviamente inevitable fue la colisión. Así que bueno, pasó el tiempo, varios años estuvo la causa ahí dando vuelta, tuvo claramente connotaciones políticas la imputación. Sergio había terminado la contienda con Jorge Busti en ese entonces. La causa estuvo en mi juzgado tiempo grande, se citó a juicio para que ofrecieran pruebas, se pidió una prueba complementaria también. Recuerdo que supuestamente aparecía un testigo que podía ser un enfermero, entonces la defensa en aquel momento de Barisco pidió que se libraran oficios, lo que se hizo, finalmente ese testigo nunca apareció. Bueno, vamos a juicio, y antes de eso la defensa pide la probation, digamos, la suspensión de juicio a prueba, que así se resuelve finalmente. Se la concedo con algunas reglas de conducta y prohibiciones para conducir. No me acuerdo bien cuáles eran las reglas, pero sí tiene la prohibición de conducir y también tenía que hacer trabajo comunitario. Como él entonces era diputado y estaba en Buenos Aires, en una fundación allá
en Capital Federal fue que hizo los trabajos comunitarios, digamos. Así se resolvió. Cumplido lo cual, se lo sobresee, digamos, porque como cualquier otra probation. No me acuerdo mucho, porque en realidad, como te digo, como no se hizo el juicio, yo lo estudié la causa. Es decir, uno recibe la causa, hace un análisis formal, cita a juicio para que las partes ofrezcan pruebas, y después cuando se hace el debate es cuando uno escucha a las partes, analiza la prueba, mira en profundidad el expediente. Nunca llegamos a ese momento, porque antes de eso piden la suspensión de juicio prueba, se le corre vista al fiscal, el fiscal no tiene observación, la querella tampoco tuvo observaciones que formular, se conformó con esto y entonces no hubo un estudio completo de la causa, solamente un estudio parcial que tiene que ver con la posibilidad de conceder o no la suspensión de juicio prueba. O sea que detalles no recuerdo, más que lo mínimo, digamos. La conmoción venía de las personas involucradas, básicamente de Barisco y de Mercedes Lescano, que era concejal en aquel momento. Eso fue lo que conmocionó, por cierto. Sí. La jueza había sido designada por Jorge Busti, en fin, había una serie. Y esto, hago este paralelismo porque así como hubo jueces que yo lo sufrí en carne propia, que nos imputaron luego de haber salido del gobierno, en el caso personal, incumplimiento de deberes funcionarios, fui a juicio y fui absuelto por otros jueces que entiendo han sido imparciales y absolutamente correctos, como en el caso de Pablo Vírgala, y lo menciono porque justamente fue el juez que dispuso el sobreseimiento de Sergio luego de terminada la suspensión del juicio prueba. Yo quería ir a juicio con Sergio porque entendía que no había ningún elemento, y los peritajes así lo indicaban, para condenarlo. Así que estaba absolutamente confiado que iba a ser absuelto en un juicio. Sergio estaba muy cansado, realmente un hecho que lo marcó, le generó un trauma muy fuerte, y me pidió que lo termináramos lo antes posible, y por eso el pedido de suspensión del juicio prueba. Esto es un poco lo que puedo recordar de este hecho, es bastante lamentable y que bueno, justamente en lo personal afectó a todos amigos, toda gente amiga, y realmente lo sentí muy de cerca. La causa yo no la leí, solamente lo mínimo para ver si correspondía o no, si se podía dar la probation, que en accidente de tránsito, ¿sabes cuántas probation di? Muchísimas. Y no, por eso no llegó a juicio. Hubo un planteo de la defensa de Barisco con respecto a los fueros. Y yo lo rechacé ese planteo, lo rechacé con argumentos muy fuertes y muy sólidos, en el sentido de que no se podían invocar los fueros para este tipo de delitos. En septiembre de 2007, la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Paraná decidió elevar a juicio la causa de Barisco, por entonces candidato a diputado nacional por la UCR. Cuando lo juzgaron, los integrantes de la sala, Raúl Erzovich, Jorge García y Silvia Nazar, ratificaron la determinación del juzgado de instrucción número 3 que había dispuesto el procesamiento de Barisco por la figura de homicidio culposo agravado, que contemplaba una pena de entre 6 meses y 5 años de prisión. Barisco, no obstante, logró una probation en el 2013. El juez correccional Pablo Vírgala firmó la resolución por lo cual Barisco debía cumplir tareas en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en la ciudad de Buenos Aires. Debió concurrir a una charla de concientización vial y pagar 10.000 pesos a la querella particular constituida por Juan Carlos Geminiani, ex esposo de Mercedes Lescano. Como en todos lados, uno tiene que confiar en los informes que llegan de que está cumpliendo. Por ejemplo, él me parece que estaba en una fundación que no me acuerdo, era también de un diputado radical de Mendoza, que muy conocido, no me sale el apellido ahora, pero muy conocido. Creo que él tenía una fundación allá y entonces él hacía trabajo comunitario y la fundación mensualmente o regularmente comunicaba que el probado estaba yendo realmente a hacer ese trabajo. Es imposible verificar en el terreno todo eso.
Uno tiene que confiar en que la Fundación no está mintiendo, digamos. Nos pasa a todo nivel acá, porque sería imposible tener un oficial de probation que vaya a verificar si efectivamente en todos los lugares donde se dice que se está cumpliendo. Por ahí vamos cuando informan que hay un incumplimiento. Pero mientras regularmente se informe que el cumplimiento existe, no hay razón para no hacerlo. Nunca hablé ni con la familia de Mercedes Lescano, ni tampoco hablé con Barisco en ningún momento. Probablemente con el abogado sí, en algún momento podemos haber hablado, pero hablado dentro del margen que da la... Sí, pero nada más, digamos. No. Tenemos que hacerlo siempre. Yo siempre pongo el ejemplo porque mucha gente me dice, por ahí cuando absolvemos a alguna persona, dice, pero ¿y si fuera tu hija la que le pasó eso? Si fuera mi hija, yo no sé cómo reaccionaría. Pero si fuera mi hija, yo no podría ser juez. Y yo no puedo reaccionar como un padre enojado. Tengo que reaccionar como juez. Porque esa es mi función y para eso me pagan. Y yo tengo que darle racionalidad a la aplicación del derecho penal. No puedo guiarme por impulsos, por más fuertes que sean. Lo mío es aplicar la ley. Entonces, por más que uno pueda estar conmocionado, pueda estar realmente dolorido por un hecho, se trata de poner paños fríos y aplicar la ley. Por encima de los hechos, siempre perduró la figura política y humana de Mercedes Lescano. En este diciembre de 2021 se cumplirán 18 años del trágico accidente donde perdiera la vida la ex concejal. Y nadie la olvida, por más que el tiempo siga transitando. Mercedes era una persona abierta, solidaria, una bonachona de aquellas. Yo siempre le digo a mi hija, si vos no tenés problema te lo buscás. Y era una persona que siempre estaba al servicio del otro. Me acuerdo que en las reuniones que hacíamos cuando estábamos haciendo la campaña electoral, una reunión estábamos en Bajada y la llamaron porque había un problema en limpieza de la municipalidad, eran las 12 de la noche, qué sé yo. Y le digo, Merce, que vaya el director de limpieza, ¿a qué tiene que ir vos? Y allá nos fuimos al área de limpieza y después era una mujer de mucha garra, era una mujer que tenía lo que a muchos hombres por ahí nos falta, era una mujer con mucho coraje. Y me acuerdo que se le metió al medio de los camiones ahí que estaban los muchachos y los terminó convenciendo. Entonces, yo la veía así. Por eso yo siempre decía que para mí iba a ser la próxima candidata a intendente, por lo menos del radicalismo, ¿no? Es decir, una mujer que tenía mucha garra y después tenía mucho conocimiento, conocía bien la parte municipal. Yo creo que la tendría que recordar como lo que ella fue, una gran mujer, una gran madre, una gran militante de la Unión Cívica Radical, que se perdió un baluarte, no solo el radicalismo, la sociedad se perdió un baluarte, ¿no es cierto? Y que hubiese sido una gran política docente hoy en día, porque nosotros siempre hablábamos, es decir, y te estoy hablando, teníamos 40 años, digamos, hoy ya rondamos los 60 y pico, pero yo siempre le decía a Merce, ojalá nosotros podamos, y eso que todavía la política no es lo que era hoy, estaba en un péndulo donde todavía existía la palabra, donde todavía se podía mirar a los ojos, se podía caminar por la calle. Hoy son muy distintas las cuestiones políticas, pero en aquella época ya decíamos, ojalá Dios quiera podamos construir algo para que nuestros hijos no se arrepientan de decir, mira, mi mamá o mi papá o quien fuere fue político y trabajó en tal y cual parte. Y yo siempre digo, y yo siempre le decía a ella, el título de señor o señora no te lo dan, eso te lo da la vida. Y para mí Mercedes era una señora. Yo creo que como una mujer que abrazó la política, ¿no? Y la abrazó no solo desde lo discursivo, sino que llevándolo a la práctica, ¿no? Con militancia, tratando de hacer lo mejor que podía y siendo bastante eficiente
ejecutiva, operativa, en sus cargos como funcionaria. Y bueno, y suponemos que también, ¿no?, como concejal, hubiera sido muy interesante sus ideas, sus debates dentro del recinto del Consejo Deliberante, pero sobre todo como una mujer que abrazó las ideas políticas, digamos, con mucha vehemencia, y que, insisto, no se quedó solamente en la mera militancia o en el debate solamente de ideas, sino que tuvo que ejercer digamos, en cargos concretos, digamos, y estar en la política real. Y sobre todo, viste que uno piensa en la comuna, en la municipalidad, que siempre increíblemente son lugares muy difíciles, porque vos tenés que estar dando respuestas al vecino, a las organizaciones de la ciudad, en forma permanente, en forma diaria. No son momentos fáciles. Yo recuerdo algunas de las veces que los empleados del sindicato mayoritario municipal, no sé si no estaba con vos yo, le hicieron ahí una especie de parada, de movilización muy dura, y ser mujer y estar en la municipalidad y tener que salir a enfrentarlo al municipal no es fácil. Yo he visto 2 personas hacerlo nada más, Blanca Osuna cuando era intendenta y Mercedes Lescano cuando estaba en la gestión de Sergio Barisco. La recuerdo bajando la escalera a dar la cara en función de la gestión y no con una prepotencia, sino que de alguna manera gesticulando la necesidad de imponerle racionalidad y un entendimiento a partir de escucharse. Pero lo vi en el Consejo Deliberante, que me conmovió porque, lo dije anteriormente, tuvo una ponencia muy importante, donde defendió con mucha tenacidad lo que fue su gestión. Ante, vuelvo a repetir, un partido justicialista que venía de imponerse en las elecciones y acusaba a la gestión anterior de haber sido, digamos, deficitaria. Y no le pesó para nada enfrentar el Consejo Deliberante repleto de gente adversa y defender su gestión. Y lo hizo con mucho respeto, pero con mucho valor y con mucho contenido, que es lo que más me impresionó, es que lo haga desde el contenido y no lo haga desde no un discurso de barricada, sino que con mucha formación. Y como una mujer que en su recorrido por la institución municipal realmente fue una servidora pública. Fue una servidora pública y creo que como mujer dejó una bandera muy alta, porque fue una mujer empoderada, donde cuando no se hablaba de cupos, ella supo como mujer ganarse un lugar en la política entrerriana y en Paraná en particular, y dejar una bandera muy alta. Era joven, era una persona joven, inquieta, inteligente, era una militante política, tenía formación política, era estudiosa, realmente, pero tenía también esa virtud de buscar el acercamiento, es decir, ¿no? Era lo que es un político, lo que debe ser. Uno discute las cosas desde su lugar, desde su convicción, pero buscando siempre llegar desde las diferencias a los mejores acuerdos. Que en definitiva esta es la política, es lo que se debería dar en realidad, ¿no? Que esas son las cosas que por ahí, vos me decís, ¿por qué yo no vuelvo a la política? Porque yo estoy enojado con la política. Estoy enojado por la política porque yo no entiendo cómo es posible que la política, que es el arte de transformar la realidad para el beneficio del conjunto, no pueda hacer que todos, y acá hablo de todos los sectores, no sean capaces de bajar un poco a la tierra, sentarse y consensuar cuando menos 5 o 6 políticas de Estado
Entonces yo digo, si eso no sucede, quiere decir que algo está mal, realmente dentro de la política, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que ella era para lo que se preparaba y para lo que la preparaba su espacio, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, lo demás, digamos, ella es una aspiración. De ahí a que los votos los tenga o no los tenga es otra circunstancia, pero que digamos, el grupo partidario que a ella la sostenía, porque también el radicalismo tenía sus diferencias en esa época, creo que la hubiera llevado como candidata a intendenta, seguro, en una elección, seguro. Ella con todos trataba de explicar, jamás retaba a nadie, jamás estaba con toda la persona que se acercaba a ella y le pedía algún asesoramiento, ella le explicaba, nunca tuvimos un reto de ella, jamás la vi enojada, jamás muy abocada a sus hijos, no, para nada. Fue una excelente persona, realmente la Unión Cívica Radical perdió una gran mujer. Una persona muy inteligente y donde no la ibas a llevar por encima así nomás y sabía cómo defenderse, ¿no? Después así era en su actividad, política o como funcionaria, no paraba. Era un muy buen grupo ese porque nos mostrábamos todos activos en ese momento. Sobre todo la amabilidad y la idea de ella de estar siempre ofreciendo sus servicios para alguna mejora o para intermediar con alguien que uno no se llevara tan bien y demás. Siempre fue la idea de ella de unidad, los efectos de que se cumple una buena función. Después, hace tantos años, hay anécdotas perdidas, por ejemplo, pero no viene el caso en este momento, ¿no? Para nosotros, tremendamente triste porque era una mujer que invitaba a tener determinada amistad y acercamiento por todo lo que estoy contando, digamos, era una tipa solidaria con los problemas que vos podías tener como funcionario o personal. Entonces, y como abogada ayudó a muchísima cantidad de gente con algunos problemas de distintas índoles también. Era un ser humano extraordinario y no es porque salga esto después de fallecido. Era lo que mostraba su vida y así lo reconoce todo aquel que tuvo contacto con ella, ¿no? Todo era lindo con Mercedes, todo era lindo. Ya te digo, no sé cómo hacía, en todo el día hacía 1000 cosas a la vez, 1000 cosas. No se cansaba, no se agotaba. Y tenía... donde entraba Mercedes no pasaba desapercibida, nunca. Bueno, por su inteligencia, ya te dije, era práctica, era muy práctica. Una persona que no se enrollaba, no se quedaba con lo malo, sino que buscaba siempre lo bueno. Bueno, tenía esa personalidad avasallante. Sí, fue una gran amiga, una gran persona. Y no, Mercedes está en nuestras historias de vida, está en nuestro corazón permanentemente, siempre sale alguna anécdota de Mercedes, siempre está. Y fue muy duro, fue muy triste. Perder a Mercedes fue perder una parte nuestra. Sí, el vacío que dejó Mercedes hasta el día de hoy lo llevamos y la lloramos. Ella atendía a todo el mundo, ella estaba apasionada con su trabajo, le gustaba. Ella era una militante fuerte. Ella amaba la militancia. Y bueno, hasta ahí te puedo decir. Yo mucho en la política no la acompañé a Mercedes. Estaba como, viste, no fue, no.
no comulgué con ella, pero no por nada, sino que yo estaba en otra cuestión. Yo tenía mi negocio, tenía los chicos chiquitos, no estaba en la militancia como puedo llegar a estar hoy. Era otra etapa de mi vida. Yo había perdido a mi hermano hacía unos meses, había fallecido mi único hermano, entonces es como que no estaba muy conectada a la historia política de Mercedes, sino más a la historia, la amistad.